Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto, el cual se titula Análisis de patrones de defunciones a través de una herramienta de análisis de datos en la ciudad de Guadalajara de Buga durante los años 2018 al 2022. Los integrantes del grupo son Alejandro Morales Castillo, Marjorie Mosquera Montaño y quien les habla Mayra Leandra Murillo Guevara. Bueno, en la introducción de nuestro tema encontramos que pues en la actualidad los niveles de defunción han venido aumentando por diversos factores, según información del DANE. La tasa de defunción ha aumentado entre los años 2018 al 2022 y a través de esta investigación pues se pretende realizar un análisis de patrones de defunciones que pues nos permitan conocer cuáles son los patrones de defunción más frecuentes en el municipio de Guadalajara de Buga. Pues la lesión de este tema se justifica teniendo en cuenta pues el análisis de patrones de defunciones puede proporcionar información valiosa sobre las principales causas de mortalidad en Buga. Además, pues nos permite utilizar una herramienta de análisis de datos con ese tipo de información, la cual pues nos permite tener información efímera y de ese modo pues permite identificar grupos de población en mayor riesgo y patrones epidemiológicos específicos. Con respecto al problema de investigación, en este caso, para la ciudad de Buga, que es un municipio, pues evidentemente muy importante en el Valle del Cauca, hay que tener en cuenta que en los últimos años se han venido presentando aumento en los niveles, pues, de defunción. Entonces, es importante prestar atención, digamos, como a este tipo de factores, mirar exactamente desde qué causas viene esto y hacia dónde va. Entonces, a través de, digamos, del análisis de los datos de las defunciones, la idea es mirar los patrones más significativos. Entonces, es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación y es cuáles son los patrones de defunciones más significativos en Guadalajara de Buga durante los años 2018 al 2022 y examinarlos a través de una herramienta de análisis de datos. Eso lo que va a permitir al investigador no solamente es, digamos, abrir como un análisis frente a este tipo de datos, y frente a ese tipo de situaciones, sino también analizar más allá de los datos. Es decir, no solamente como las causalidades, sino también otros factores que se puedan relacionar con esto y también, digamos, deja abierta un área de investigación que puede ser significativa para quien la estudie. A partir de esto, entonces, nos planteamos los objetivos. En el general, tenemos que construir una investigación, construir una herramienta de análisis de datos que facilite la identificación de los patrones más frecuentes de defunciones en la ciudad de Guadalajara de Buga durante los años 2018 al 2022. Para esto tenemos unos objetivos específicos y son examinar los datos de defunciones de Guadalajara de Buga a través de una herramienta de análisis de datos, identificar los patrones más frecuentes de defunciones y analizar los datos de defunciones en una herramienta de análisis de datos. Bueno, en cuanto al sistema propuesto, nuestro sistema es la herramienta de PowerBin, en la cual es una plataforma unificable, la cual pues nos permite eh, de analizar información. Esta herramienta pues cuenta con ayuda de inteligencia artificial para el análisis de los datos y la conversión de estos datos en gráficos, en tablas, que nos permiten pues realizar un informe detallado. También nos suministra una gestión más amigable con los datos y nos los presenta de una manera más dinámica. La implementación pues, de esta herramienta permite pues, filtrar la información que inicialmente se recolectó y analizarla de forma tal que se presenten los datos de manera, digamos, que sean más factibles de procesar. Esta herramienta pues, nos permite analizar los datos recopilados, nos facilita pues, su visualización, la consulta de los datos y pues esto se logra pues mediante la conexión de diversas fuentes que nos logran o nos permiten, digamos, integrar los datos en un solo lugar, permitiéndonos pues una transformación a través de diferentes herramientas, como filtrar, combinar, unir y dividir los datos de tal manera que los podamos, digamos, presentar de manera más dinámica por medio de tablas.
Bueno, entonces el primer paso es el proceso ETL. ¿Qué es el proceso ETL? El proceso ETL es un método que se usa en el análisis de datos para la extracción, la transformación y la carga de estos mismos datos a una base de datos. En este caso fue eh, una herramienta como lo es Power BI. Entonces, para la extracción, en este primer paso lo que se busca es visualizar cuál fue el proceso de la extracción. Primeramente, lo que se hace es la recolección de datos. En este caso, nosotros creamos un usuario, como ven aquí en la foto y en pantalla, en la página web del Gobierno Nacional llamada datos.gov.co en la anterior diapositiva, con el fin de poder hacer uso de la herramienta que brinda esta web. Esto se hace a través de la opción de iniciar sesión. Porfa, en la anterior diapositiva, eh, le damos a iniciar sesión y posterior en la parte inferior se selecciona la opción registrarse si no estamos registrados, como era en el caso de nosotros. Entonces, luego de registrarnos, en la siguiente diapositiva, eh, la página web nos envía un correo electrónico de confirmación. Eh, una vez obtenido el acceso, o sea, nosotros le damos clic aquí para confirmar y quedar creados como usuarios de la plataforma. Una vez obtenido el acceso a la plataforma de datos abiertos del gobierno, se empezó pues en este caso una búsqueda mediante la palabra de funciones, ¿ya? En la opción de visualizar, como ven aquí en pantalla, menú, la opción visualizar, y ahí buscamos la palabra de funciones, esto con el fin de encontrar algo relacionado con nuestra ubicación más cercana, que es Guadalajara de Buga. Y encontramos el siguiente conjunto de datos. En la primera página estaba fácilmente, a pesar de Buga ser una ciudad muy pequeña, pues había información, en este caso, a la mano. Había una base de datos a la mano, ¿ya? Porque el resto de la información, pues, no fue tan fácil, pues, acceder. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver eh, que nosotros escogimos esa base de datos que nos apareció, le damos a abrir. Cuando le damos a abrir, en la siguiente diapositiva nos muestran unas opciones que son hacia dónde nos quiere redirigir, hacia dónde queremos nosotros que nos redirija la página. Nos dan varias opciones: CBS para Excel, KMZ, TBS para Excel, XML, RDF, muchas opciones de archivos. En este caso, lo que nosotros hicimos fue seleccionar la opción CBS para Excel. ¿Listo? Entonces, este es el proceso ETL. Este es el proceso extracción del proceso ETL. Luego pasamos al proceso de transformación. Eh, en este, pues nosotros como investigadores nos encargamos de organizar, digamos, los datos de una manera, de la forma más concreta posible. Esto pues aplicándole filtros, modificando, combinando, depurando, eliminando pues celdas o información que no es 100% necesaria o es redundante, de acuerdo con el análisis, pues con las necesidades de nuestro análisis. Entonces, luego de seleccionar esta opción CBS para Excel, la página web automáticamente, como ven en pantalla, redirecciona a un Excel y te abre pues esa base de datos con la cantidad de columnas que ella tenga, ¿no? Eh, y pues esta base de datos nos pudimos dar cuenta de que contiene información detallada sobre las defunciones registradas en Buga desde el 2018 hasta el 2022 y que cada registro incluye la fecha y la causa de la muerte, que es lo que estábamos de alguna forma buscando, así como los motivos relacionados a la muerte. Entonces, la información, por ende, se puede utilizar para analizar estos patrones que hablábamos de mortalidad en la región y para informar políticas de salud pública y programas de prevención también, ¿no? Entonces, en la figura 9 de la última, Marjorie, en esa sí estás ahí,
que consta de 4 tablas. En conjunto se puede apreciar que hubo una depuración. Nosotros eliminamos información totalmente innecesaria para el tema a investigar, como filas denominadas, por ejemplo, longitud y latitud, ya que pues no son datos de gran aporte o relevancia para el análisis del tema, eh, como lo son las definiciones de la ciudad y también columnas como otro sitio de función, entre comillas, cultura, pueblo y rasgos físicos, ya que en estas pues no existen una cantidad significativa de datos, o sea, eran muy pocos, entonces eran columnas haciendo, digamos, un relleno ahí que pues se podía fácilmente depurar. eh, el contenido pues estaba en blanco, ¿listo? Entonces hay que añadir que también se eliminaron algunas columnas repetidas, no sé por qué, no sabemos por qué habían columnas repetidas, pero había columnas repetidas, redundantes. Y la columna país, pues eran Colombia absolutamente todos, porque pues ya sabemos que estamos hablando de Buga, pues también se decidió eliminar, porque es evidente que la ciudad Guadalajara de Buga, pues es en Colombia. Y de ahí pasamos ya al proceso de carga a la herramienta Power BI. Para el proceso de carga, entonces hay que tener en cuenta, por lo que nos mencionaba el compañero anteriormente, tenemos un formato Excel debidamente guardado y depurado, digamos, con la información exacta que ya necesitamos. Entonces, lo que hacemos es instalar la herramienta Power BI, que es la herramienta que se va a utilizar para el análisis de los datos. En este caso, se dirige, digamos, como a la tienda que tiene el dispositivo en el que se vaya a utilizar y la buscamos como Power BI. En pantalla tenemos cómo aparece como la figurita de la aplicación. Después de esto, entonces, para la utilización de esta aplicación, se debe contar con un correo Microsoft para el desarrollo de la herramienta. En este caso, utilizamos el correo institucional, pues en mi caso, con la cuenta institucional, logré abrirlo, iniciar sesión normalmente como iniciamos, digamos, en un Word, en el Microsoft normal. Después de esto, entonces, nos aparece esta pantallita que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, exportar datos de Excel, importar datos, digamos, como desde otros medios. En este caso, como les decía, nosotros teníamos la base de datos ya en Excel. Entonces, lo que procedemos es a dar clic en donde dice importar datos de Excel y luego ya nos aparece una ventanita emergente donde nos aparece, digamos, si tenemos varias hojas, entonces el nombre de las hojas, en este caso solamente la teníamos en una hoja y aparece como IN. Seleccionamos esa hoja y ya vamos a tener una previsualización como de los datos que teníamos en ese Excel. Le damos clic a cargar, que está en la parte de abajo. Entonces ya ahí aparece un recuadro mientras la información carga en la plataforma. Aquí hay que tener en cuenta, digamos, obviamente, la cantidad de información que estamos cargando. Obviamente, pues eso, digamos, se va a tomar su tiempo para, para el proceso. Después de esto, entonces después de que la información ya esté cargada, en la parte donde dice datos, aparece igual el nombrecito como de la hoja. Entonces ahí le damos clic, se nos van a desplegar cada uno de los títulos, de los nombres de los títulos que tenemos en la hoja y así pues digamos podemos ir manejándolo. Ya veremos digamos como la parte de visualización también del otro lado. Entonces, eh, en esta parte ya vemos cada uno de los nombres que tenemos en la hoja. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el año, la edad, el estado civil, la entidad administrativa, el departamento, el barrio, el año de función. Entonces, lo que hacemos es, digamos, seleccionar eso y arrastrarlo. Lo podemos arrastrar hacia el lado izquierdo y ya jugamos, digamos, como la visualización que queramos tener. Entonces, si es un gráfico de barras vertical o horizontal o una torta, o si, digamos, vamos a utilizar algo con la educación,
desviación estándar, entonces ya digamos tenemos como filtros y también varias opciones para la visualización de la información. Bueno, en cuanto al sistema implementado, luego de haber realizado el proceso que ya los compañeros mencionaron anteriormente, de haber procesado los datos, haber realizado la depuración de los datos, utilizando, digamos, los datos de más relevancia para nuestra investigación, se procedió a crear el usuario, como lo mencionó la compañera anteriormente, dentro del cual ya podemos ver que, como se observa en pantalla, estamos en la aplicación de Power BI, la cual, digamos, nos permite realizar una serie de acciones como la relación de datos. Digamos, para nuestra investigación podemos utilizar datos como la edad, la fecha de función. Esto nos permite realizar unos gráficos que nos sirven para el análisis de nuestro trabajo. En el primer gráfico podemos analizar que, según la información que tenemos recolectada, las mujeres, el promedio de edad de las personas que han fallecido, pues de mujeres es de 76 años y el de los hombres es de 73 años. Esto nos permite ver una relación de que son muy similares los rangos de edad. Sin embargo, el de las mujeres, digamos, es mayor. Señor Margie, por favor. Otra relación que podemos encontrar dentro de estos datos es en cuanto al sexo y el estado civil, en el cual encontramos que inicialmente las personas que han fallecido pues se encuentran inicialmente personas viudas que ya han perdido, digamos, a su ser querido, personas en segunda instancia, personas casadas, solteras y personas no casadas. Bueno, entonces, en esta variable que es probable manera de muerte, cogimos dos factores que son el homicidio y la enfermedad natural. Tenemos que el homicidio es mucho más predominante que las muertes por enfermedad natural. Esto pues nos puede decir cosas de medidas a sugerir e implementar para, no sé, los entes gubernamentales. De la predominancia de homicidios como causa común de las defunciones de UGA puede estar vinculada a varios factores, incluyendo pues desafíos en la seguridad pública. Puede ser también presencia de grupos delictivos, pobreza, desigualdades socioeconómicas. El análisis debería considerar la eficacia de las políticas de seguridad, la aplicación de la ley y la prevención del crimen, que es muy importante. Además, pues es importante abordar las causas subyacentes como la falta de oportunidades económicas, educativas, es crucial. Entonces, en general, pues esto nos dice que se deben implementar políticas que promuevan el desarrollo social, la inclusión y el acceso a recursos. También podría contribuir a la reducción de la violencia homicida, que es lo que más se ve. La colaboración entre la comunidad, las autoridades locales y los organismos gubernamentales, pues es esencial para diseñar e implementar las estrategias, eh, digamos, integrales y sostenibles que permitan que este patrón de funciones, eh, mayormente de homicidios, pues pueda ir disminuyendo en el tiempo. En la siguiente gráfica tenemos tenemos la relación entre bueno, las muertes, mayormente homicidios, como lo hemos dicho, el patrón general relacionado con el nivel educativo. La predominancia de muertes entre personas con niveles educativos más bajos como la educación primaria y secundaria en comparación con los profesionales, como vemos aquí en las gráficas, eh, pues se ve que hay una brecha demasiado grande y puede ser por factores como desigualdades socioeconómicas, ya que las personas con niveles educativos más bajos pues, a menudo enfrentan desafíos socioeconómicos como limitado acceso al empleo, bien remunerado, lo que puede impactar pues obviamente la calidad de vida y la salud de la persona.
pueden ser ambientes laborales peligrosos. Los trabajos disponibles para estas personas, digamos, con solo niveles muy bajos de educación, pueden ser más riesgosos, obviamente, y menos seguros, aumentando la probabilidad de accidentes y pues posibles defunciones. Otra puede ser el acceso limitado a los servicios de salud, que es súper importante. La gente con menor educación pues puede enfrentar barreras para acceder fácilmente al servicio de salud de la ciudad, incluyendo atención médica preventiva, que es muy importante también. Eh, Esto puede contribuir a un diagnóstico y tratamiento más tardío pues a las enfermedades de la gente que no tienen el acceso fácil a la educación. También hay estilos de vida menos saludables, condiciones de vivienda pues peores, acceso limitado a la información y pues algo muy influyente en, digamos, las personas, digamos, pues es muy relacionado los bajos recursos con niveles básicos de educación, para nadie es un secreto. Entonces algo muy frecuente en este tipo de personas pues es la violencia con la que conviven y el entorno social. Eh, los ambientes con bajos niveles educativos, pues a menudo pueden estar asociados a mayor incidencia a violencia y crimen. Al no tener pues todas estas oportunidades, los jóvenes mayormente pues se van a ir a, a cometer pues ilegalidades, por decirlo así, lo que puede contribuir finalmente a defunciones. Entonces seguimos avanzando. Con respecto, por ejemplo, a las instituciones prestadoras de servicio, entonces, digamos, acá vemos, digamos, una predominancia con respecto a al Hospital San José. Sabemos que el Hospital San José, pues, digamos, como la principal entidad prestadora de salud. Después está el Hospital Divino Niño. También, digamos, tenemos otros como sin información. Está la EPS con Fandi Buga y Urgencias Médicas Limitadas. Entonces, digamos que esto nos da un esbozo de exactamente hacia dónde se dirige mayoritariamente las personas y también lo podemos relacionar, digamos, como con particularidades que teníamos dentro de nuestra información. Por ejemplo, el tipo de salud, si es contributivo o subsidiado. Entonces, digamos que eso nos da unas veces de lineamientos, por decirlo así. Acá también tenemos unas tablas que evidencian y que relacionan las muertes por sexo y su relación con respecto al año. Entonces, mirar el total de personas del género femenino y del masculino. En este caso, por ejemplo, encontramos que hay mayoritariamente del género femenino más muertes. Por ejemplo, en el año 2021, entonces tenemos un incremento. Eso lo podemos relacionar, por ejemplo, con respecto al COVID o, digamos, digamos, si nos detenemos un poco más en el análisis, entonces podemos, digamos, como llegar a otros factores exactos. Em, con respecto a la relación del género y el tipo de fallecimiento, también tenemos que mayoritariamente en ambos sexos se da por homicidio. Tenemos pues identificados acá los totales y identificar, obviamente digamos que hay un inconveniente mayoritario con respecto al homicidio, entonces digamos que es un factor a analizar dentro de este estudio. Bueno, entre las conclusiones, pues, por medio de la presente investigación nos permite, digamos, analizar mediante la herramienta, pues, implementada los patrones de función en la ciudad de Guadalajara de Buga entre el año 2018 al 2022. Esta, ese análisis se dio, pues, mediante la recolección y organización de información. Como se mencionó anteriormente, pues, la herramienta de Power BIM nos permitió realizar, digamos, un análisis de forma dinámica por medio de la utilización de gráficos, tablas, que nos permite, digamos, analizar la información a profundidad. Eh,
Esto detallando, digamos, en gran medida que algunos factores que inciden dentro de la difusión como los más relevantes. En cuanto a la salud, encontramos que se evidencia que el sector en el que más eh, fallecidos se han encontrado, digamos, es eh, en los hospitales en comparación de otros sitios como las casas, vías públicas. Entonces, esto pues, nos puede llevar a un análisis del servicio que se está prestando frente a la salud en el municipio de Guadalajara de Uga. Por otro lado, también encontramos la, la tasa de mortalidad pues que fue mayor en femenina, en tanto en muerte natural como homicidios, y pues eso también nos lleva, digamos, a un análisis de los factores que pueden incidir dentro de esto. Bueno, por otro lado, pues hubieron algunas limitaciones. Estas limitaciones para nosotros, pues estuvieron enfocadas más que todo a que uno de nosotros, eh, a la hora de querer acceder, pues, a la plataforma Power BI, le fue prácticamente imposible, uno, porque, pues, por un lado, bueno, se solucionó el primer problema, que era que no había a la mano un portátil o un computador disponible para esto, pero cuando se consiguió, se resolvió, eh, simplemente desde la web, desde la página web de Microsoft, no permitía el acceso inclusive de un correo institucional. Entonces, se hizo también desde un celular. eh, y la página web siempre negaba el acceso, manifestando que la institución no había dado el permiso de acceso para pues dicho programa. No obstante, pues de los integrantes realizó el intento por medio de su medio propio y inclusive utilizando el mismo correo institucional que tenemos de Univalle. Y pues en esa ocasión sí fue exitoso el acceso. Entonces, como lo decía mi Entonces, compañero, pues además, digamos, eh, del inconveniente pues con la herramienta, también, digamos, teníamos limitaciones con respecto a factores exactos, aunque nosotros teníamos una información suministrada ya por una fuente de datos del gobierno que, digamos, contaba con algunos datos precisos, no llegaba, digamos, más allá. Por ejemplo, con respecto a la muerte, decía como enfermedad, muerte por enfermedad, pero no nos decía exactamente qué enfermedad. Y vemos, digamos, que en ciertos rangos de edades de pronto es, digamos, como compatible. Entonces, hay limitaciones con respecto a decir exactamente por qué es, o digamos, como clasificar eh, o em, digamos, decir que hay una tendencia exacta por algo. Entonces, con respecto a eso, digamos que sí se presentaron dificultades. Ya con respecto a los problemas exactos en el desarrollo, pues, de todo el trabajo, entonces, tenemos lo que les mencionaba, pues, digamos, una falta de información específica, de datos específicos en relación con nuestro tema. Obviamente, también lo que mencionaba nuestro compañero de que con respecto a la herramienta de análisis de datos Power BI, es una herramienta muy útil, realmente es muy útil. Sin embargo, pues es una herramienta que requiere el tiempo, el espacio y la capacidad de desarrollo del dispositivo. ¿Por qué? Porque la herramienta se usó alternamente, digamos, se estaba desarrollando alternamente mientras se hacía una videollamada, una videoconferencia. Entonces, en el procesamiento de esa información, como en el proceso de carga de la información, como sabemos que es un poco pesado, en la videoconferencia bloqueó algunas funciones, como por ejemplo el audio. Entonces, digamos que se debe manejar y se debe desarrollar preferiblemente la herramienta solo, digamos, solamente en ese espacio, porque también se manejó así, digamos que fluía un poco mejor. La cantidad de información que se carga obviamente requiere tiempo, porque según la cantidad de información obviamente también va a ser tardado.
Inicialmente, al abrir la aplicación, ella nos arrojaba una pantalla donde nos mostraba unos videos. Entonces, estos videos eran con el fin como de introducción a la herramienta. Eh, es importante también aclarar que los videos estaban disponibles solamente en inglés, entonces digamos que aquí tenemos como esa dificultad en caso de que no se maneje bien el inglés. Entonces, aunque tiene igual la visualización, digamos que se pierden algunas partes en las que la persona, pues digamos, nos explica ciertas cosas. Y con respecto a la generadora de tablas y gráficos, pues obviamente hay unas tablas que son realmente muy útiles, visualmente muy llamativas, pero con respecto a la de ubicación, digamos que no es muy amigable con el usuario, entonces te da como un punto y un rango específico, pero no te permite, digamos, como modificarlo. No hay opciones de modificación. Si tú lo quieres colocar, digamos, como un poco con menos de zoom. Entonces, también tuvimos, digamos, dificultad con respecto a eso. Ya finalmente, pues acá tenemos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.